Hola, a través de este video Juan José Hernández y yo abordaremos el arte de comprender el sufrimiento, teniendo como eje principal la construcción del sentido de realidad desde el juego y el vínculo. En este video abordaremos, en primer lugar, qué es y cómo se construye el sentido de realidad, dando una definición del mismo. En segundo lugar, miraremos cómo las experiencias de juego en la infancia pueden influenciar la construcción de este sentido de realidad. En tercer lugar, abordaremos cómo el vínculo puede funcionar en la infancia como una plataforma de sostén ante el sufrimiento. Y cabe decir que todos estos análisis serán intercalados con escenas y explicaciones de la película El niño con la pijama de rayas. Entonces, ¿qué es el sentido de realidad? Acompáñenme a descubrirlo. Desde una perspectiva sociocognitiva, Martínez, en su artículo del 2013, define el sentido de la realidad como un intento por reconstruir la conexión entre el individuo y su realidad, la cual ésta experimenta en sus relaciones con nosotros, es decir, sus relaciones sociales, los objetos y con la naturaleza. Estas relaciones devienen, por lo tanto, en una serie de procesos que definen la construcción de unos esquemas cognitivos que conectan al individuo con su entorno y que le permiten hacerse una serie de representaciones. Estas representaciones entran en contacto con los patrones sociales y culturales que conforman comunidades de significación y que van definiendo una concepción de la realidad. Por último, se puede decir entonces que esta construcción del sentido de realidad se da en la relación entre la vida cotidiana del individuo y las circunstancias de su realidad, en la cual se hacen unas construcciones semánticas que identifican unos signos y que los interpretan con base en los códigos del medio sociocultural del cual el individuo hace parte. Así se conjugan estos patrones socioculturales con los esquemas que el individuo puede formar en su experiencia de vida cotidiana. ¡Explorar! No, allá no puedes ir. Te dije que está prohibido. Explora hacia el frente. ¡Pero ya lo exploré todo! Pues busca algo mejor que hacer. ¿Qué es mejor? Ya pensaré en algo. Ahora entra. ¿Qué quieren hacer hoy? Lo mismo de ayer. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que el día anterior. Excepto que saliste a explorar. Eso es lo que me gusta. ¿A dónde fuiste? Quería conocer el patio trasero. Mamá no quiere que vaya. Ahora, cuando crezcas, ¿qué vas a hacer? Dime. Ya sé. Un explorador. ¿Quién le dijo eso? Entonces, como pudimos ver en el fragmento anterior, Bruno usa repetidamente la palabra explorador para definirse a sí mismo ante el encuentro con sus relaciones sociales, familiares e interpersonales, con los objetos que le circundan y, en general, con la realidad que le rodea. De este modo, esta palabra le sirve como significante para poder darse un lugar en el mundo en el que habita, es decir, para poder construir una representación de la realidad que está viviendo. Mucho ¿Por antes qué de los que... campesinos usan pijama? Los veo desde la ventana. Escucha, Bruno. Esas personas, en realidad ellas no son personas, de verdad. ¿Tú lees el periódico? ¿Al menos has leído libros? Muchos. Grandioso. ¿Qué clase de libros? De aventuras más que nada. Ya sabe. Caballeros con brillante armadura, explorando tierras extrañas y tontas princesas que solo estorban. Ah, por eso es que he venido a ayudar. ¿Qué edad tienes ya, Bruno? ¿8? Es hora de sacar la nariz de los libros de ficción y aprender los hechos. El tiempo ideal de atraer tu mente al mundo real. Y me parece que este será un buen comienzo. En estas escenas pudimos ver que Bruno empieza a ver su realidad transformarse. Primero, cuando su profesor le dice que debe dejar los libros de fantasía para centrarse en el mundo real, enseñando la historia y la ideología nazi. Para este adulto es hora de moldear a sus 8 años la visión de Bruno sobre el mundo, con lo que este adulto considera como la verdad. Esta imposición de ideas limita a Bruno, quien no tiene la oportunidad de construir su propio juicio crítico, sino que debe aceptar una visión única y autoritaria. Esta realidad se profundiza también cuando su padre le dice que las personas que ven el campo de concentración, a quienes Bruno ve simplemente como campesinos raros que utilizan pijama todo el tiempo, el papá le dice que no son personas de realidad, y con esta afirmación el padre influye aún más en la percepción de Bruno, deshumanizando a quienes Bruno naturalmente considera como personas iguales o normales, llevándolo a aceptar un marco ideológico impuesto que distorsiona su comprensión sobre el mundo y por lo tanto la construcción de su realidad. Ahora, sabiendo esto, exploraremos las influencias que puede tener el juego en la infancia sobre la construcción del sentido de realidad. Frente a este tema, recuperamos lo dicho por Martínez y por Abad y Ángeles, diciendo que el juego es un posibilitador de la conectividad entre seres que interactúan. De esta manera, cuando el niño juega, pone de manifiesto su capacidad mental para comprender los símbolos, darle sentido y a su vez para organizar su pensamiento desde las construcciones afectivas que se manifiestan en esta interacción del jugar. Entonces, en el espacio lúdico, se despliegan un conjunto de posibilidades de ser, un conjunto de posibilidades para la transformación del niño, mediante las cuales él puede acceder
a un universo imaginario simbólico que le permite conectar tanto con su internalidad psíquica como con su realidad, permitiéndole pensarse dentro de esta. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, podemos decir entonces que en la infancia se hacen necesarios ciertos espacios que se configuren como metáforas de la vida, para que los niños juntos puedan ensayar su acción dentro del complejo entramado vincular del que hacen parte. ¿Alguna vez has ido a un funeral? Mi abuelo y mi abuela murieron cuando llegamos aquí, pero no hubo ningún funeral. Esa de ahí hacia allá. ¿Y murieron al mismo tiempo? ¿De qué? No lo sé. Papá dijo que enfermaron de camino aquí. Se los llevaron al hospital en cuanto llegamos. No los volví a ver. Es divertido. Hay cosas un poco más emocionantes que hacer. Esa de ahí hacia allá. ¿Esta? Esta. No, esa. Esta. Aquí. No, ahí. Aquí. No. Aquí. No. Por ejemplo, como pudimos ver en el fragmento anterior, el espacio de juego no sirve a Bruno y a Shmuel solamente como un espacio para la recreación y la diversión, sino que en el espacio lúdico ellos dos pueden contrastar sus realidades, contrastar cómo cada uno se relaciona con los otros y con los objetos, enriqueciendo cada uno por medio de esta interacción en el jugar su sentido de realidad, su relación con los otros, su relación con los objetos, con la naturaleza y consigo mismo en este accionar en el mundo que le circunda. ¿Qué te pasa? No quiero tu balón. ¿Qué dices? ¿Por qué no? Es arriesgado. ¿Arriesgado? Es un balón, no muerde. ¿No te gusta jugar? ¿No te gusta el fútbol? Aquí no. ¿Y cómo jugamos con los números? Ya te dije que no es un juego, Bruno. Solo nos dan los números. Aunque el juego suele ser una puerta hacia la creatividad y el aprendizaje en la infancia, en esta escena podemos ver un contraste en el sentido de realidad de Bruno y de Shmuel a través de sus experiencias de juego. En esta escena clave, Bruno le propone a Shmuel jugar con un balón, pero Shmuel se niega, considerándolo peligroso. Bruno, ajeno a la crudeza del entorno en el que vive su amigo, no entiende el temor de Shmuel, pues su realidad no ha sido marcada por el dolor o el sufrimiento hasta ahora. Aquí se hace evidente el contraste de las dos infancias. Mientras Bruno vive en una realidad protegida e idealista, Shmuel ha sido golpeado por una realidad violenta y deshumanizante que ha roto su inocencia. La negativa de Shmuel a jugar revela una infancia marcada por el miedo y la pérdida, en la que el juego ya no es una posibilidad de escape o de alegría, sino una amenaza constante. Ese contraste entre los dos niños muestra cómo las experiencias determinan la construcción de la realidad y cómo la inocencia de uno queda frente al dolor irreparable del otro, haciendo visible la dureza de un mundo injusto que destruye la niñez como la de Shmuel, mientras niños como Bruno aún no logran comprenderla del todo. El vínculo en la infancia es fundamental para la constitución del sujeto y su relación con la realidad. Ahora vamos a acercarnos a un referente teórico para entender un poco más esto. Para Jacques Lacan, el vínculo se entiende como una relación mediada por el lenguaje y la identificación con el otro, una instancia simbólica y social que define las expectativas y normas culturales. Este otro es fundamental en la formación de la identidad, pues el sujeto se ve a sí mismo y a su lugar en el mundo a través de la mirada de los demás. En su teoría del estadio del espejo, Lacan sugiere que el niño, al reconocerse en su reflejo, inicia una construcción de identidad marcada tanto por su imagen como por las relaciones y deseos de los otros, especialmente en un contexto social que da forma a sus vínculos y su percepción de la realidad. Cuando el vínculo se establece entre dos niños, por ejemplo, como en el caso de una amistad, puede suceder que la relación sobrepase el mero reconocimiento como pares y se convierta en una percepción mutua de igualdad profunda, en la que el otro no se ve solo como similar, sino como un igual pleno. Más adelante analizaremos cuáles son las consecuencias de cuando pasan estas situaciones. Tengo una idea, Bruno. Si te vistes como yo y te rasuras la cabeza, no me voy a rasurar la cabeza. Con una gorra te puedes cubrir. Mi pijama es de diferente color. Te traeré uno. El vínculo entre Bruno y Shmuel, aunque surgía en circunstancias extremas, proporcionó un sostén crucial para ambos niños frente a su sufrimiento. En el caso de Shmuel, la amistad le ofreció una vía de escape emocional y un espacio donde pudo sentirse reconocido y no como un prisionero, sino como un ser humano digno de atención y digno de respeto. La relación con Bruno también le permitió construir una realidad compartida y menos marcada por la violencia y la opresión que lo rodeaba. Sin embargo, el contexto de privación emocional y la falta de estrategias adecuadas de acompañamiento para los niños hicieron que en un momento el vínculo entre ellos trascendiera de una simple relación de pares al verse como iguales y perdieron la
por decirlo así, la vista de las diferencias simbólicas y los límites, lo que llevó a Bruno a tomar decisiones impulsivas como entrar al campo de concentración sin considerar las graves consecuencias de sus actos. Esta falta de distinción entre el otro y el igual en contextos tan deshumanizados revela cómo los vínculos, aunque fundamentales, pueden convertirse en un factor de riesgo cuando no existen apoyos adecuados en la infancia. Para concluir, podríamos decir entonces que esta película nos demostró cómo el arte permite explorar el sufrimiento infantil y la construcción del sentido de realidad mediante el juego y el vínculo. La relación entre Bruno y Ismael muestra cómo los vínculos en la infancia ofrecen una vía de comprensión y apoyo mutuo, aunque en contextos desiguales y marcados por experiencias opuestas. Esta amistad también expone los riesgos inherentes de cuando los niños carecen un acompañamiento adulto adecuado que les permita distinguir límites y comprender sus propias realidades. En la práctica clínica, esta dinámica plantea la importancia de un abordaje sensible y ético en el cual el terapeuta ofrezca al niño un espacio seguro para expresar su dolor y explorar su mundo sin imponer visiones externas. Entonces el vínculo y el juego también deben ser herramientas para la construcción de una realidad que sea segura y contenida, respetando el ritmo y las experiencias de cada niño. También se sugiere o se subraya el papel de los adultos, quienes tenemos la responsabilidad de ofrecer un entorno donde los niños puedan cuestionar y explorar su realidad y la del otro con seguridad. Esto demanda de padres, madres, maestros y terapeutas una postura ética de empatía y escucha y acompañamiento en el despliegue de estas experiencias de sufrimiento infantil.